di inicio, solo tengo 63 de 120 y tanto alumnos, así es que esto es solamente la mitad del alumnado. Pero bueno, vamos a ver que se vayan uniendo. Mientras voy a tratar de compartir ya pantalla para dar inicio a esta clase teórica. Un minuto, por favor. Perfecto. ¿Me confirmas, Cristian, que se esté visualizando mi pantalla? Hola. Doctora, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escucho. Muy buenas tardes. Sí, ¿Me sí se nota confirma? su Perfecto. pantalla, se nota. La presentación de marcadores tumorales se visualiza. Sí, doctora, sí se ve. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Voy a tomar la primera asistencia de la plataforma. Luego vamos a ver cómo se van uniendo. Sí, doctora, está un compañero que me dijo que no iba a poder entrar a clases por por motivos de salud. Correcto. Solamente un alumno. Perfecto. Ya van 75. Estoy haciendo la primera descarga de la asistencia. La asistencia, la primera está cargada. Perfecto. Ya se queda aquí grabado. Muy bien. Hoy día les traigo un tema, espero que se escuche bien, también me confirman si el timbre de voz es adecuado y si se está escuchando correctamente. Hablar de marcadores tumorales es hablar de un analito que tiene características importantísimas que ustedes tienen que tomar en cuenta. En punto de partida, el 99% de estos marcadores tumorales no es para hacer un diagnóstico temprano. ¿Por qué no digo el 100? Porque en el caso del PSA tiene una situación particular que les voy a ir explicando más adelante, pero de ahí todas las demás no sirven para hacer un diagnóstico temprano para ninguna clase de enfermedad neoplásica. ¿Qué quiero decir con esto? De que si bien es cierto, existe una gama inmensa de marcadores tumorales para descartar los diferentes tipos de neoplasia orgánica, estas están diseñadas básicamente para hacer seguimiento después del tratamiento, para realizar pronósticos, cuán severo es esta neoplasia, o nos sirve también para hacer un seguimiento de efectividad al tratamiento, de que realmente el tratamiento está funcionando. Entonces, puedo utilizarlo como screening en pacientes que ya tienen avanzada la enfermedad y hallamos patologías ya avanzadas. Y lamentablemente es que esta sustancia que segregan estos tumores hasta que llegue a la sangre para ser detectados, tiene que ser una masa lo suficientemente grande para que haya segregado, ya sea enzimas, ya sea sustancias completamente que vayan hacia la sangre y estas sean detectados por estos marcadores tumorales. Entonces, lo que quiero que quede claro en punto de partida, de que estos analitos, estos reactivos, no sirven para detectar de manera temprana. ¿Por qué?
porque de manera temprana es decir que el tumor es chiquito, que todavía no ha invadido el órgano o que todavía no ha hecho metástasis y no ha tenido todavía la oportunidad de que sus anticuerpos lleguen a desde que sus antígenos lleguen a la sangre y éstas sean detectadas. Por eso que erróneamente hay médicos generales que les piden a los pacientes erróneamente para descartar a ver que no tengas algún cáncer en tu órgano. Le mandan una fila de exámenes de marcadores tumorales y estas le salen negativas. Y ojo, le salen negativas y le dicen, no, estás sano, no tienes ningún marcador tumoral positivo, por ende no hay ningún cáncer en tu organismo. Mentira. ¿Por qué? Porque el SEA es algo silencioso, que crece desde una célula hasta agarrar una masa importante. Y los pacientes cuando empiezan a sentir malestar, cuando esta masa ya ocupó gran parte del órgano afectado. Por ende, ¿pueden salir negativos? Sí. Y esto no significa de que no esté desarrollando cáncer. Aparte, que estos marcadores tumorales van a salir positivos en las diferentes enfermedades no neoplásicas. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Pues la magnitud con la cual ésta se eleve. Entonces, en el desarrollo de este tema vamos a ir entendiendo por qué es importante saber interpretar. Y ojo, cuando yo quiero diagnosticar cáncer, el gol estándar que te va a indicar si tienes una neoplasia maligna, porque podemos tener un tumor no maligno, entonces es la biopsia, el estudio anatomopatológico, la histoquímica, la PCR, la coloración PAS, etcétera, pero mediante una biopsia. Ese es el gol estándar, el único parámetro que te va a indicar si realmente estás frente o no a una neoplasia. Mientras tanto, todos los demás son componentes que pueden solamente ayudar a tener una interpretación. Entonces, partimos diciendo de qué es un marcador tumoral. Es una sustancia presente o producida por el mismo tumor. Hablamos que cuando esta está presente, pues va a liberar sustancias. O por hospedero como respuesta al tumor, que puede diferenciar el tumor del tejido normal, o que permite determinar la presencia del tumor basándose en las mediciones en sangre o secreciones. Entonces, la mayoría de estos vamos a medirlos obviamente en sangre, en el suero, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo se van a clasificar estos marcadores tumorales? Se van a clasificar dependiendo qué es lo que segrega, ¿no? Tenemos enzimas que van a segregar estos tumores, enzimas, hormonas, antígenos oncofetales, glicoproteínas o mucinas y marcadores genéticos. Entonces, tenemos 5 grandes grupos dentro de estos marcadores tumorales y estas van a depender de los órganos afectados. ¿Cuál es su aplicación clínica en líneas generales de estos marcadores tumorales? Primero, conocer el screening en una población general. ¿Qué quiere decir esto? En una población X, por ejemplo, vamos a citar a Fukushima, la ciudad de Japón. Sabemos que durante el terremoto en Japón, en el 2007, los reactores de la planta nuclear de Fukushima, de la ciudad de Fukushima, pues sufrieron daños inmensos, de tal manera que se liberaron una gran masa radioactiva y que la población aledaña, cercana, limítrofe, se han visto afectados. Entonces, los marcadores tumorales de alguna manera u otra me permite detectar este screening en la población general. ¿Cuántos realmente me están saliendo con valores altísimos que me están indicando de que tienen que hacer las evaluaciones, ya sea por tomografía, ya sea por biopsia, pero hacerles un seguimiento porque hay un atenuante, ¿no? Que es la radiación ionizante masivo por una planta nuclear. Es un ejemplo. ¿Para qué más nos sirve? Para el estadiaje clínico del cáncer. A ver, por ejemplo, no es lo mismo que un PSA
prostático me salga 7, que es un valor alto según el rango referencial, a que me salga 50. Si me sale 50, estoy ya frente a un componente cancerígeno tardío. O sea, el cáncer ya está ahí y es grande y hay toda la clínica, todas las molestias propias de un cáncer de próstata. Y 50, ¿qué es lo que me marca? Me marca de que es un estadiaje avanzado. Si no es el tercer estadiaje, un cuarto estadiaje. O sea, está muy avanzado. Versus que me pueda salir un PSA 20, que también lamentablemente estamos ya frente a un cáncer avanzado, no es que te esté previniendo para nada. Entonces, a eso se refiere con el estadiaje clínico del cáncer. ¿Para qué más te sirve el marcador tumoral? Para estimar la masa tumoral. Cuanto más valor exorbitante, se debe de entender que la masa tumoral es más grande. También nos sirve como indicador pronóstico de progresión de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Perdón, si el pronóstico según el valor, te va indicando si estamos frente a un pronóstico bueno o un pronóstico malo. Y obviamente tenemos estos valores cuando son en miles, pues nos va indicando que es un mal pronóstico. Cuando son en cientos, medianamente. Y cuando están por debajo de 100, pues podría todavía decirse de que eh, no está invadido los otros órganos. ¿Y qué nos refiere a la evaluación del éxito del tratamiento? Que cuando empiezan la quimioterapia, radioterapia, lo que hayan elegido, al cabo de un mes, 2 meses, le volvemos a medir el marcador tumoral y lo que se busca es que este marcador empiece a bajar. Y eso me estaría diciendo que hay éxito en el tratamiento. Y obviamente para la detección de las recurrencias, que cuando ya tuvo un cáncer y obviamente lo operaron, vamos a seguir con el ejemplo de la próstata, le hicieron una extirpación total de próstata y al inicio los valores todo bajaron, aparentemente ya está curado y eso no quiere decir que dejes abandonado el seguimiento de que si pueda volver a reaparecer por que haya quedado algún segmento, algún tejido de este cáncer o que haya habido un metástasis que no nos dimos cuenta y que esto puede reavivar y puede volver a aparecer y puede migrar y invadir otros órganos. Entonces, también nos permite la detención de estas recurrencias. Esta es la aplicación clínica y ninguna de ellas nos dice de que sirven para la detección temprana, para el diagnóstico temprano de algún cáncer, porque eso no es real, ¿va? Entonces, sabemos que tenemos múltiples órganos que pueden padecer de cáncer. Hablamos a nivel de pulmón, que tenemos, por ejemplo, el CEA o el cifra 21, a nivel del esófago, a nivel del hígado. Con este podemos incluso tener el CEA 119.9. Tenemos a nivel de la vesícula biliar con el 19.9. Tenemos a nivel de la vejiga, a nivel de la próstata, a nivel de los testículos, a nivel de la tiroides, a nivel de las mamas, del estómago, el páncreas, a nivel del colon, a nivel de los ovarios, el útero. Por ejemplo, el ovario, podemos utilizar una de las más frecuentes que es la CA 125, pero también puedo usar el CA 72.4. También puedo usar la gonadotrofina coriónica humana. También puedo usar la alfa-fetoproteína. Es decir, tienen varios parámetros. Obviamente, una siempre es más significativa, pero estas pueden resultar positivas y en otros órganos. Entonces, tenemos un conjunto de marcadores tumorales que nos pueden indicar la presencia de cáncer, pero estamos hablando de que es más de screening que de diagnóstico temprano, que nos permiten tener otras herramientas. Estos marcadores tumorales tienen otra utilidad clínica que detectar de manera temprana el diagnóstico de algún cáncer orgánico. Muy bien, dentro de las clasificaciones habíamos visto a las enzimas. Vamos a ver quién está a la cabeza dentro de estas enzimas, ¿no? Y estamos hablando del antígeno prostático específico. ¿Cuándo se descubrió y por quién? Descubierto por Jara en el 1971. Este antígeno fue purificado en el 79 por Wang
Se encuentra en el tejido prostático normal. Ojo, este marcador tumoral lo podemos encontrar en el tejido prostático normal. Podemos encontrarlo cuando está con una hiperplasia y obviamente cuando está con algún cáncer de próstata. Entonces yo les decía, ¿no? Que estos valores pueden elevarse en muchas situaciones, no necesariamente en un SEA. Pero ¿dónde va a marcar la diferencia? En la cantidad que se eleve. Cuando hablamos de cantidades inmensas, entonces eso es un cáncer. Pero si son cantidades pegadas al rango borderline superior, entonces eso no es cáncer. ¿De acuerdo? Entonces podría ser que estamos frente a una hiperplasia y se segrega este componente que es el antígeno prostático. También se dice de que este antígeno prostático específico es una glicoproteína de una sola cadena con un 7% de carbohidratos. Entonces, aquí estamos esquematizando cómo es que este antígeno prostático específico contiene 237 aminoácidos. Si vemos la distribución de estos aminoácidos en la glándula prostática y 4 cadenas de carbohidratos, disculpen, 4 cadenas de... Uy, es mi mouse, sorry. 4 cadenas de carbohidratos. Entonces, hablamos el gen que lo codifica se encuentra en el cromosoma 19. Funcionalmente es una serinproteína de la familia de las calicreínas. Entonces, el PSA cataliza una proteína seminal como parte del proceso de la licuefacción del coágulo seminal. Entonces, tenemos que entender que este PSA no solamente se va a elevar en un SEA de próstata. Tenemos entendido que así como tejido normal puede tener sus elevaciones como en una hiperplasia, simplemente cuando la próstata está agrandada. ¿Qué fórmulas moleculares podemos conocer del PSA? Existen 2 formas principales. Formando un complejo con un inhibidor proteasa, que es el alfa-antiquimiotrixina, el alfa-1, y tenemos el alfa-2, que es la macroglobulina, con un peso molecular de 100.000. También tenemos el famoso PSA libre. Este PSA libre en menor proporción con un peso molecular de 28.430 kilodalton. Ahora, en el líquido seminal también se puede encontrar 5 isoformas. Tenemos el PSA A y B con actividad enzimática y también tenemos el PSA C, D y E, pero sin actividad enzimática. Muy bien, pregunta de examen. Entonces, este PSA, ¿qué propiedades fisiológicas tiene? Una es del clearance metabólico. Su vida media del PSA total es de 1.2 horas a 22 horas, mientras que el PSA libre es de 0.75 horas a 33 horas, más amplio. Tiempo de retorno a su basal en 3 semanas. Ahora, lo que se necesita para el diagnóstico es la biopsia transrectal, una ultrasonografía transrectal, la resección transuretral y obviamente la prostatectomía radical. Entonces, si nosotros queremos, primero, detectar, ya habíamos dicho que para diagnosticar un SEA, un tumor maligno, es mediante la biopsia. Su aplicación clínica de estos PSA. Les había comentado que es uno de los pocos que tiene significancia temprana y les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Entonces, es usado para la detección, estadiaje y monitoreo del cáncer de próstata. Correcto. Y esta nos permite siempre y cuando supere los 4.0 microgramos litro con un 78% y 2.8 microgramos litro en un 92%. O sea, si es que es de su valor normal, incrementan al cabo del tiempo de vida media o al cabo del mes, este porcentaje, entonces podríamos decir en proporción que estamos frente
a, a un cáncer prostático. Entonces, en los intervalos de edades se van a medir de esta manera. Por ejemplo, de 40 a 49 años, su rango es de 0 a 2.5. A medida que va avanzando los años, aumenta la concentración del PSA total. De 50 a 59, de 0 a 3.5. De 60 a 69, de 0 a 4.5. Y de 70 a 79, de 0 a 6.5. La velocidad de incremento se va a establecer la línea basal del paciente con un incremento de más de 0.7 microgramos litros al año. Son sospechosos para SEA de próstata. Entonces, teniendo en cuenta el grupo etario y teniendo en cuenta sus valores estándares, si ustedes ven, sus valores estándares son chiquititas, ni siquiera llegan a 10, y es por eso que cuando tenemos cientos, sabemos que ya estamos frente a un SEA y que es tardío, no es que sea temprano. Aquí la ventaja es que nos da un margen de incremento de 0.75 microgramos litros al año, nos puede dar de que estamos frente a una sospecha. Escuchen, sospecha, nada más que es una sospecha de cáncer de próstata, teniendo en cuenta de que anualmente se estaría midiendo el paciente su PSA libre y su PSA total. Ahora, lo que sí nos sirve es obviamente para el estadiaje. La correlación bien con los estadiajes al D2 del cáncer de próstata, los valores de 50 microgramos litros, miren, habíamos dicho que no llega ni a 10, el máximo valor que teníamos era 6 microgramos litros, pero los valores de 50 microgramos litros son indicativos de enfermedad extracapsular. Y los pacientes con niveles menores a 20 microgramos litros rara vez tienen metástasis a huesos. Entonces, si sabemos que sus valores son tan chiquitos y nos vamos a encontrar con 50, entonces ya tenemos una forma de, no solamente de analizar, sino de interpretar. Entonces, hablamos de que sí, 50 para nosotros es demasiado, es una enfermedad muy avanzada. 20 todavía nos indican de que no tiene metástasis a huesos. Entonces, el PSA total también nos sirve para monitoreo de tratamiento. O sea, ya se estableció, estamos frente a un PSA, se ha hecho la prostatectomía radical. Después de 2 a 3 semanas, los valores deben de ser no detectables, es decir, que debe de haber desaparecido, de que el tratamiento ha sido exitoso. También se deben hacer monitoreos cada 3 meses en el primer año después de la cirugía, cada 4 en el segundo y posteriormente cada 6 meses. No es que se hizo la prostatectomía radical y me olvidó del paciente. Un segundo, por favor.
Ok. Las disculpas del caso. Las disculpas del caso. Continuamos. Muy bien. Entonces, estamos con el tema del tratamiento. Habíamos dicho de que no bastaba de que se hiciera la prostatectomía radical, sino que a partir de ese momento para adelante el PSA total y el PSA libre se convierten en un monitoreo de que estos valores no se vuelvan a incrementar, a menos que dado por la edad puedan incrementar lo que corresponde de 0.7 microgramos litros al año. Si no, vamos a entender de que está volviendo a tener recurrencia con la enfermedad o invasión de ella por una metástasis. También, aparte de la prostatectomía radical, tenemos la radioterapia y la terapia antiandrogénica. Ahora, salimos del PSA total como parte de una enzima dentro de la clasificación y nos vamos a la enolasa neuroespecífica. ¿Qué es una enolasa neuroespecífica? Es una forma de enolasa que se encuentra en el tejido nervioso y en las células del sistema cromafin. Esta se encuentra en tumores de origen neuroendocrino, como cáncer de pulmón, a células pequeñas, neuroblastoma, feocromocitoma, carcinoide, carcinoma medular de la tiroides, melanoma y tumores pancreáticos endocrinos. Entonces, tiene que ver básicamente en primera instancia con el tejido del sistema nervioso central. Entonces, ¿cuál es su aplicación clínica? Tenemos un límite superior de la enolasa de esta enzima, que es de 12.5 microgramos mililitros. Los valores elevados hasta 25 pueden corresponder a procesos simplemente inflamatorios del sistema nervioso central. Correlacionan bien con el cáncer de células pequeñas, útil para el pronóstico y progresión de la enfermedad, y en niños con neuroblastomas del más del 90% presenta elevaciones. Hablamos de elevaciones por encima de 50, de 100, de 200. Miren que si yo tengo un valor de 25, esta va a corresponder simplemente a una inflamación, pero esta no me puede decir de que sea un cáncer. Ahora, suponiendo de que su valor límite es 12.5 y esta me sale 13, entonces tampoco puedo decir de que estamos frente a un cáncer. No, la interpretación no se da, disculpen, de esa manera. Por eso, nuevamente, estos marcadores tumorales están diseñados para hacer un screening, para hacer un monitoreo, para ver que el tratamiento esté funcionando y para hacer seguimiento, más no diagnóstico. Vamos a pasar a hormonas. Dentro de las hormonas, la más conocida, la gonadotrofina coriónica humana, que las usamos para detectar el tamaño de la gestación, el periodo de la gestación. Es un marcador para tumores de placenta y algunos tumores testiculares. En algún momento nos ha llegado la orden para varones. Y uno dice, pero es gonadotrofina coriónica humana. Ok, es que también se utiliza para la determinación de tumores a nivel de testículos. Así es que es válido. También es útil para el diagnóstico y monitoreo de la gestación, como ya habíamos dicho, ¿no? Para ver cuántas semanas de gestación tiene, para medir el tiempo de gestación. Eso es lo más común. Entonces, esta hormona coriónica humana es una glicoproteína secretada por el sincitotrofoblasto. Consiste en dos subunidades, la subunidad alfa y la subunidad beta. La más usada es la subunidad beta en el caso de la medición de las gestaciones. La subunidad alfa se encuentra en otras hormonas, como es el LH, el FSH y el TSH, pues, que son las hormonas femeninas. Y la subunidad beta, como ya sabemos, es exclusiva para el HCG, ¿no? La hormona coriónica humana. El límite superior normal es de 5 unidades internacionales litros. Pero cuando tenemos gestaciones,
pero porque hay una gestación de por medio, hay un feto latiendo de por medio, vamos a tener miles en valores en lo que es el HCG, esta hormona coriónica humana, gonadotrofina coriónica humana. Tenemos que los valores son miles, cientos de miles, pero es porque tenemos una gestación enfrente, tenemos un feto latiendo internamente, entonces es compatible para la gestación, versus que tuviéramos valores inmensos y no hubiera una gestación de por medio, entonces estaríamos sospechando, digo la palabra sospechando porque no puedo decir que esté frente a un cáncer hasta que no se demuestre lo contrario por una biopsia. Las propiedades fisiológicas. Se elevan en tumores de trofoblastos, vamos a tener por encima de 1 millón de unidades por litro, se elevan, como ya habíamos dicho, en las gestaciones, y en tumores de células germinales. Obviamente, pues, vamos a detectarlo de manera muy tardía, porque cuando estas están empezando no hay forma de detectarlos con los marcadores tumorales a nivel de sangre, no llegan. Su aplicación clínica sigue siendo que los niveles de este HCG tienen correlación con el volumen tumoral. Valores mayores de 400.000 son indicativos de fracaso de tratamiento. Su vida media es de 12 a 20 horas. Entonces, vemos que esta gonadotrofina coriónica humana tiene un lapso muy pequeño, que es de 12 a 20 horas, su vida media normal. Ahora, para catalogar el fracaso o el éxito de un tratamiento, entonces estamos viendo que estos valores, como les había dicho, ¿no? A nivel de la gestación vamos a tener miles, 20.000, 35.000, 50.000, eso es en gestaciones, pero si nos encontramos con valores de 400.000, pues definitivamente no es que solamente estemos frente a un SEA, sino que es un indicativo al fracaso del tratamiento, cual sea elegido. Ahora, dentro de la clasificación habíamos visto también a los antígenos oncofetales. Entonces, tenemos que al alfa-fetoproteína. Es un marcador de carcinoma hepatocelular y de células germinales. Es una glicoproteína de 70 kilodaltos, una sola cadena con 7% de CH. Se sintetiza durante el desarrollo embrionario en el saco vitelino y en el hígado. Es una de las principales proteínas fetales, el 10% con relación a la albúmina. Genética y estructuralmente se encuentran relacionados con la albúmina y en el mes 18 después del nacimiento alcanzan los niveles del adulto. Esto es hablar del alfa-fetoproteína. Ahora, el alfa-fetoproteína es parte de nuestras mediciones, que también podemos encontrarlos en patologías inflamatorias o en patologías incluso bacterianas, y eso es compatible para la determinación si estamos o no ante una sospecha de este marcador. Su aplicación clínica. Tenemos valor normal por debajo de 10 microgramos litros en caso de valores normales. Cuando detectamos gestación, tenemos que en la semana 12 puede llegar hasta 500 microgramos litros. También se elevan en cirrosis, se elevan en hepatitis a niveles menores de 200 microgramos litros. Niveles mayores de 1000, escuchen bien, 1000 microgramos litros son indicativos de cáncer. Es decir, una vez más, los valores en general de todos los marcadores tumorales no son inmensos, son chiquitos. Por ejemplo, alfa-fetoproteína se considera normal cuando está por debajo de 10 microgramos litros. O sea, son valores pequeños. Vamos a encontrar con valores medianos, pero valores exuberantes de cientos, de miles, como es este caso, cuando nos dicen que son mayor a 1000, podemos sospechar, es indicativo, no es que te esté dando el diagnóstico. Una vez más, voy a ser reiterativa porque eso se les tiene que quedar de que estos parámetros no se usan para detectar cáncer. Son indicativos de cáncer, o sea, te está diciendo que hay la sospecha, pero siempre
puede ser y por otros motivos. Entonces, vamos a acudir ¿a qué? A las biopsias. Pero con estos valores ya el paciente tiene toda la clínica de cáncer, pues, ¿no? Baja de peso, inapetencia, anemia, dolores, etcétera. Los niveles de alfa-fetoproteína tienen correlación con la masa tumoral, nuevamente. Cualquier marcador tumoral, cuanto más valor tenga, nos está diciendo que la masa tumoral es grande. Pero yo no sé si es benigna o es maligna, pero es grande. Y es útil también para el monitoreo y pronóstico, obviamente, del estado clínico del paciente. También, en combinación con la HCG, es útil para clasificar y hacer estadiaje de tumores de células germinales, siempre y cuando los valores sean muy altos. Ambos son útiles para el monitoreo de pacientes con tumores de células germinales. Estamos hablando que estamos monitoreando el tratamiento y viendo de que el tratamiento sea efectivo. Empiece a disminuir sus valores basales. Nos vamos al antígeno carcino embrionario. Es un marcador de cáncer a nivel de mama, a nivel de pulmón, a nivel gastrointestinal y a nivel de colorectal. Pertenece a una familia de 36 glicoproteínas de la superficie que son codificadas por 10 genes en el cromosoma 19. Los principales son el CA y la NCA, que es el antígeno inespecífico de la reacción cruzada 50. Es un polipéptido de una sola cadena de 150 aminoácidos a 300 kilodaltos y 641 aminoácidos de 45 a 55% de la molécula son carbohidratos. Entonces, el antígeno carcino embrionario lo puedo utilizar en caso yo tenga una masa tumoral ya bien clasificada a nivel de mama, a nivel de pulmón, a nivel gastrointestinal y a nivel colorectal. ¿Para qué? Para ver cuán elevado está, cuál es la magnitud de la masa e incluso en qué estadiaje podemos estar. Entonces, este antígeno carcino embrionario, su límite superior es de 3 a 5 microgramos litro. Una vez más, vemos que sus valores estándares son chiquititos, muy chiquitos, no llegan ni a 10. Y esto va a depender obviamente de la metodología. Se puede elevar en cirrosis, y la cirrosis no es un cáncer, en un 45%, se puede elevar en enfisemas en un 30%, en pólipos rectales en 5%, enfermedades benignas de la mama en un 15% y en una colitis ulcerativa. Todas las mencionadas no tienen nada que ver con cáncer, pero se van a elevar porque son sustancias que segregan estos órganos. Por eso es muy importante hacer la interpretación clínica adecuada. Ahora, vamos a entender de que se eleva en una variedad de cáncer, por supuesto, pero vamos a tener valores exorbitantes. Entonces, en porcentaje encontramos que este antígeno carcino embrionario, por proporción, vamos a tener que se eleva más en el colorectal, luego en el páncreas, luego en mama, luego en el estómago y luego en el pulmón, teniendo en cuenta que el cutoff de estos valores pueden estar, por ejemplo, para el colorectal en 7, para el páncreas en 7, para mamas 3, para el estómago 7 y para el pulmón 8. Para nosotros, la medición del cutoff en nanogramos mililitros es importantísimo porque nos marca la diferencia de cada uno de estos órganos, de cómo podemos hacer la interpretación de sus valores, ya sean pegados al límite superior o medianamente o demasiados elevados. Su aplicación clínica del antígeno carcino embrionario. Entonces, tenemos que es útil para establecer, una vez más, vamos a ser repetitivos, estadiaje, la persistencia de 5 a 10 veces el límite superior. Si decíamos que su límite superior máximo era 5, hablar de 5 veces es 25, hablar de 10 es 50.
nos dice que sugiere la presencia de cáncer de colon. Sugiere. No te está diciendo de que es cáncer de colon. Te está sugiriendo, o sea que tienes para sospechar. Tiene la correlación con la clasificación del Duque para cáncer de colon. Niveles elevados de CEA son más sugerentes de metástasis. Cuando hablamos elevados, hablamos de cientos. Y es sugerente, es sospecha. No te está diciendo que estás frente a un cáncer. La evidencia sugiere que el CEA es una molécula de adhesión que puede potenciar la invasión y obviamente la metástasis. Y ahí tenemos nuevamente para nosotros, aquí en la parte inferior, cuando el CEA se eleva en el suero, el valor del cutoff, cuando es de 3.10 nanogramos mililitros, es significativo para la elevación y para la interpretación de los CEA a nivel del colon rectal. Entonces, también, ¿cuál es su aplicación clínica? Obviamente, habíamos hablado, ¿no? Que la terapia del CEA de colon, cuando hay respuesta de los niveles de CEA, empiezan a disminuir, indicativo de que el tratamiento es correcto y que es acorde. Las elevaciones posteriores indican recurrencia de la enfermedad. 5 meses después, 6 meses después, empiezan a elevar otra vez, entonces estamos teniendo una recaída. También se utiliza para el monitoreo de CEA de mama, pulmón, a nivel gástrico y carcinoma de páncreas. En cáncer de mama, las elevaciones se asocian con metástasis, nuevamente, pero hablamos de valores o elevaciones bastante altas. Los antígenos carcinoma de células escamosas. Es una glicoproteína de peso molecular de 42.000 a 48.000 kilodaltons. Existen 2 fracciones dependiendo de la separación por acidez, ¿no? Podemos estar hablando que puede ser neutro o que puede ser ácido. La fracción ácida, disculpen, es mi mouse, lo siento, perdonen. Hablamos que la fracción ácida se encuentra mayormente en las células malignas y es secretada a la circulación. Entonces, tenemos una glicoproteína importante que se van a dividir en 2 fracciones, tanto ácida como neutral. Entonces, la ácida es la que nos lleva a un tumor de células malignas y que es secretada a la circulación. Y eso es lo que se determina en este antígeno carcinoma de células escamosas. Tenemos que su valor es hasta 1.5 microgramos litros. Nuevamente, estamos con valores muy pequeñitos, estándar, normal, que se va a encontrar. Sin embargo, se eleva en condiciones benignas como ¿qué? Como infecciones pulmonares, enfermedades de piel, insuficiencia renal y enfermedad hepática. Nuevamente, entonces sabemos que si el valor duplicara a 3, a 5, a 6, no podemos decir que está iniciándose un cáncer. No. La interpretación no es esa, sino nos está diciendo que es compatible y con otras condiciones benignas, como es la infección pulmonar, como son las enfermedades de piel, insuficiencia renal y enfermedad hepática. Pero también, si los valores son altos, muy altos, estaríamos hablando de que estamos frente de sospecha cáncer de cervix, cáncer de pulmón, cabeza, cáncer de cuello, cáncer del tracto digestivo, ovario y tracto urogenital. Las elevaciones tienen relación con el estadio de la enfermedad. Es útil para detectar recidivas y monitoreo del tratamiento. Nuevamente, en ninguna de ellas nos dice de que estamos diagnosticando de manera temprana cáncer por antígeno carcinoma de células escamosas en alguno de estos órganos. Que quede claro, por favor. Ahora, vamos a hablar de antígenos carbohidratos. Tenemos al CA199. Es un marcador de cáncer colorectal y pancreático. Es un lípido derivado sialilado
del grupo sanguíneo Levis y nominado como Levis XA. El CA199 la sintetiza normalmente las células de los ductos biliares, el epitelio gástrico, colónico y endometrial y salival. En suero está presente como mucina, un complejo glicoproteico de alto peso molecular, de 200 a 1000 kilodaltons. ¿Cómo es que es su aplicación clínica? Vemos que su límite de referencia es de 37 kilounidades litros. Se eleva en cáncer de páncreas, hepatobiliar, gástrico, hepatocelular, colorectal y de mama. Tiene correlación con el estadio del cáncer, es decir, cuando la masa está muy grande, vamos a tener valores grandes y va a tener correlación con el estadio. Es útil, otra vez, para el monitoreo del tratamiento del CA de páncreas y de colorectal. Nos permite saber si el tratamiento es adecuado, nos permite saber si lo elegido, porque ahora el tratamiento para cualquier tumor es totalmente personalizado, totalmente individual. Tenemos al CA15-3. Es un marcador de carcinoma de mama. Es una molécula heterogénea de peso molecular de 300 a 450 kilodaltons y que es reconocida por el anticuerpo DF3 de ratón. ¿Cuál es su utilidad clínica? Límite superior 23 kilounidades litros. Se eleva en cáncer de mama primario con 23%. En cáncer metastásico el marcador tiene una sensibilidad de 69%. También se eleva en cáncer de páncreas, en cáncer de pulmón, ovario, colorectal y de hígado. También se eleva en enfermedades benignas del hígado, enfermedades benignas de la mama. No es útil para diagnóstico primario de CA de mama. Como cualquiera de los parámetros ya visualizados hasta el momento, ¿no? No nos permite detectar de manera temprana nada porque estas sustancias para que lleguen a la sangre, el órgano tiene que estar bastante ocupado, la masa tiene que ser bastante grande para que las sustancias, ya sean las enzimas, ya sean las hormonas, ya sean las glicoproteínas, ya sean los carbohidratos, lleguen a la sangre de tal manera que nos permita detectarlo. Mientras estén chiquititos en una fase inicial y no haya sido invadido el órgano, y más aún si estas se encapsulan, obviamente pues no vamos a tener parámetros de mediciones altos, solamente cuando haya habido una invasión bastante sugerente a nivel de masa. Entonces, este CA125 es un marcador de carcinoma de ovario y endometrial. También es una glicoproteína de alto peso molecular por encima de 200 kilodalton. Contiene un 24% de carbohidratos y se expresa en el epitelio de tumores ováricos y otros tejidos normales y patológicos del conducto de Müller. Su aplicación clínica. Tenemos que su límite superior es de 35 kilounidades litros. Se eleva en cáncer endometrial, pancreático, pulmón, mama y colorectal. Es útil para determinar pronóstico en cáncer endometrial, siempre y cuando esté en tratamiento y se vea de que esté funcionando. Se eleva en la fase folicular del ciclo menstrual. Se eleva cuando hay cirrosis, cuando hay una hepatitis, una endometriosis, una pericarditis y al inicio de la gestación. Y todas estas no tienen nada que ver con cáncer. Entonces, estamos entendiendo que estos marcadores tumorales, básicamente, si es que tengo clínica de un tumor, de un órgano específico, voy a poder, en todo caso, solicitar estos marcadores, pero básicamente para ver estadiaje, para ver la masa tumoral, de cuán grande está, y para confirmarnos si podemos hacer una biopsia de esta masa tumoral para acercarnos al diagnóstico de CEA de un cáncer maligno, porque estamos entendiendo de que estos valores también se pueden elevar de manera
que son patologías no metastásicas, no cancerígenas. Entonces, nos va quedando claro de que en ningún momento voy a solicitar estas pruebas para determinar de manera temprana algún cáncer. No sirve. Entonces, este CA125, su aplicación clínica tiene que ver con carcinoma de ovario cuando se eleva en el estadio 1 más del 50%, el estadio 2 más del 90% y el estadio 3 y 4 por encima del 90%. Los niveles tienen correlación con la masa tumoral y el estadio. También permite diferenciar tumores malignos de benignos en pacientes con masas abdominales palpables. También es útil para la detección de masas residuales, como pronóstico después de la cirugía. Detección de metástasis recurrentes de 3 a 4 meses, o sea, después de 3 a 4 meses. Entonces vamos entendiendo de que estos parámetros, estos marcadores tumorales, se van a dar y se van a solicitar lamentablemente cuando ya yo me encuentro frente a una masa, ya sea por una exploración física, cuando uno la está palpando, o por una ecografía, o por una tomografía. Tenemos al CA724. Esta se eleva en el cáncer del tracto gastrointestinal, y también se eleva en el cáncer de ovario. Su límite es superior de 6 kilounidades litros. Es un antígeno purificado, obtenido a partir de carcinoma de colon humano. Se eleva en cáncer del tracto gastrointestinal, a nivel de pulmón y a nivel de ovario. Es útil para la detección de tumores residuales. También tenemos a las citoqueratinas. Son 3 marcadores relacionados, el TPA, el TPS y el cifra 21.1. El TPA es un marcador ampliamente distribuido, muy sensible para neoplasias epiteliales. El TPS es un antígeno reconocido, pero a partir de los 35 epítopos que posee el TPA. En el anticuerpo correspondiente detecta las citoqueratinas 18 y 19. Pero dentro de todos estos, el más usado es el cifra 21.1 cuando estamos hablando de cáncer de pulmón. Entonces, el cifra 21.1 se eleva en los casos de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Hablamos de carcinoma escamoso de esófago, en carcinoma de vejiga, se puede hacer el estudio en orina, o también tenemos combinado el CA125 y el CEA. Pueden ser útiles para estudios de cáncer en líquido pleural. Entonces, tenemos que el cifra 21.1 lo puedo utilizar en situaciones malignas como pulmón, como a nivel ocular, nervio ocular, páncreas, vejiga, mama, estómago, colon, hígado y obviamente ovario. Y tenemos el cutoff diferenciado en la parte inferior para cada uno de ellos. Y estos cutoff nos permite diferenciar y analizar estos CEAs, no solamente como interpretación, sino como pronóstico. Muy bien, chicos. Entonces, el mensaje final que les quiero transmitir mediante esta presentación es que si bien son necesarios el uso de estos marcadores tumorales, es importantísimo que también entiendan que no es para un diagnóstico temprano, que es lo que usualmente sucede y está mal usado, obviamente, por muchos de los colegas, muchos de los colegas de manera errónea y quizás de manera engañosa a los pobres pacientes, haciendo pensar de que no tienen ningún tipo de cáncer cuando quizás esté desarrollándose y requieran otro tipo de evaluación como son las tomografías, son las ecografías, que estas sí nos permiten detectar alguna masa adicional en el organismo. Entonces, tengamos mucho cuidado al momento de hacer el uso de estos marcadores tumorales. No son para diagnósticos tempranos de ningún cáncer.
ya está bastante explícito para cuál es su utilidad clínica de cada uno de ellos. Bien, chicos, cumplido la hora, espero que el mensaje haya quedado bien sentado para los presentes y que sea utilizado de la manera adecuada y de manera responsable. Bien, Cristian, ya detuve, mejor dicho, dejé de compartir en este instante, estoy deteniendo la grabación. La grabación ha sido detenida. Podemos